Bien, hablando del Rabinal Achí, es el documento que estamos viendo como una de las obras del pueblo maya. Y pues fíjense que aquí tengo el Popol Vuh y tengo el Chilam Balam en un solo libro. Popol Vuh y Chilam Balam, ¿verdad? Los libros sagrados de los mayas, este librito, junto con los dos libros sagrados de los mayas. Y quiero darle lectura a dos fragmentos que he señalado, bueno, en realidad como tres o cuatro fragmentos, que me han parecido curioso poder contarles y comentar un poco. Pero vamos a ver primero la parte del Popol Vuh para poder leer esa parte. Faltaba que leer un poquito del Rabinal Achí, ¿verdad? Esa parte faltaba ver un pequeño fragmento de la narración de este enfrentamiento entre los dos reyes, ¿verdad? El rey de Rabinal y el rey Quiché. Que, el rey Quiché es el que de alguna manera intenta llamar a la guerra al rey de Rabinal y aparecen pues varios actos. Es como una especie de, está escrito como que fuera una especie de obra de teatro, pues hay actos, ¿verdad? En el primer acto y segundo acto, ¿verdad? Cambia muy drásticamente el panorama. En el primer acto aparece el rey Quiche, de alguna manera petulante, ¿verdad? Y altanero, intentando decirle al rey de Rabinal que venga, ¿verdad? Que se enfrente con él a veces cierto, ¿verdad? Lo llama jefe deshonesto, jefe violentador. Y en el segundo acto, pues aparece ya capturado el rey Quiche, ¿verdad? Después de tanta habladuría, donde lo van a enviar prácticamente a la muerte. Entonces vamos a leer estos dos pequeños fragmentos. Uno está en la página 11 de Rabinal Achí y el otro está creo que en la página 72, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que en la 72, creo que había visto por ahí, sí, 72. Veamos entonces este pequeño fragmento de la narración del varón de los Quiché. Acércate, ese es el rey Quiché hablando. Acércate, jefe violentador, jefe deshonesto. Será el primero a quien no acabaré de cortar la raíz, el tronco. Ese jefe de los Chacá, de los Samán, el Cauc de Rabinal. Esto es lo que digo ante el cielo, ante la tierra. Por eso no pronunciaré abundantes palabras. El cielo, la tierra estén contigo, el más destacado entre los varones, varón de Rabinal. Eh, Vemos a un rey quiché, como digo, pues llamándole a la guerra, a la batalla, ¿verdad? Bravo, valiente, como comúnmente tenían que ser los líderes de estos pueblos. Y se nota que cada reino prácticamente estaba formado por diversos pueblos, porque le llama el varón de Rabinal, es el rey Rabinal, pero de varios pueblos, como de los Chacá, Samán, Cauc, que son etnias, ¿verdad? Diríamos parte del reino de este señor de Rabinal. Después lo van a arrestar, ¿verdad? Y en el último acto, en el segundo acto, perdón, en la página 32, aparece ya un rey quiché un poquito más humilde, incluso diría yo un rey más arrepentido, religioso incluso, ¿verdad? Con un espíritu que ya sabe que va a partir, ¿verdad? Que sabe que está a punto de partir. Entonces le dan la oportunidad de pedir un último deseo, por así decirlo, y él pide, ¿verdad? Que le toquen la flauta, que le toquen los tambores para poder bailar al ritmo del tambor. Esa es su última voluntad. Entonces, de esto habla un poquito el segundo acto que leeremos a continuación. El varón de los quiché, a esas flautas, a esos tambores, ¿le sería posible sonar ahora con mi flauta como mi tambor? Toquen pues la melodía grande, la melodía breve, que toque mi flauta yaqui, mi tambor yaqui, mi flauta quiché, mi tambor quiché, la danza del preso, del cautivo en mis montañas. Esta situación de la posesión de su tierra es algo muy común en los pueblos de toda Mesoamérica, ¿verdad? En la película Apocalipto, por ejemplo, donde aparece la historia esta mayense, de este chico que escapa, ¿verdad? Cuando se tira después de tirarse a la cascada, desde abajo, en el río, le grita a sus posibles captores, le grita de que esta tierra es la tierra de mis ancestros, es la tierra de mis padres, la tierra y que me vio nacer y será la tierra de mi pueblo, o sea, la tierra de mi familia, porque yo pesqué aquí, yo casé aquí. Entonces empieza a tomar posesión de ese territorio como para decirle, de verdad, déjenme en paz, ¿verdad? Esta es la tierra que nos pertenece. Eso es algo muy común, ¿verdad? En las comunidades. Y una última anécdota que tiene que ver con esta posesión de la tierra es lo que pasó en el gobierno de Pepe Lobo, que el rey Tahuaca llegó a la casa presidencial a exigirle al presidente Pepe Lobo que abandonara sus tierras. Le dice que dejara su bosque, llevó a un traductor que le ayudara a hacer no la solicitud, sino la orden, ¿verdad? Le decía que deje sus tierras porque han metido máquinas para romper los bosques, para acabar con lo que para ellos es obviamente su hábitat.
Entonces, entiendo yo que después dijeron algunos voceros de que Pepe Lobo había prometido que le iban a sacar a toda la gente que iba a estar ahí, que estaba ahí obviamente talando árboles, ¿verdad? Hay empresas madereras que están acabando prácticamente con los bosques y han acabado con el sistema de vida de los tahuacas, que ellos prácticamente dependían de muchos ríos, o esos ríos ya ni siquiera navegar en ellos se puede. Entonces, antes andaban en canoas tranquilamente, ¿verdad? Pero la misma mano del hombre ha ido destruyendo lo que les pertenecía a ellos, porque ellos son los primeros habitantes de acá. Pero bueno, pero se nota ese orgullo de la posesión de su tierra. En mis valles como para que haga palpitar el cielo, para que haga palpitar la tierra. Que nuestras frentes, nuestras cabezas se dobleguen cuando demos vueltas golpeando con el pie, cuando bailemos cadencioso golpeando el suelo, con los servidores, con las servidoras, aquí bajo el cielo, sobre la tierra. Es interesante esta parte porque, como les decía a los del mediodía, y tengo que decirle a todos en realidad, em, pareciera que se puede interpretar de dos maneras. De una manera literal, que es cuando él está danzando prácticamente a ritmo del tambor, que es de lo que él está hablando, pero por lo que él dice, que la cabeza se doblegue, ¿verdad? O sea, que se doble la cabeza, luego que da en vueltas golpeando con el pie, pareciera más bien una especie de alerta o de aviso de lo que va a suceder. Porque en aquel momento los mayas cuando mataban a alguien, les sacaban el corazón primero, como dice la narración aquí al final, en la nota marginal, les sacaban el corazón y luego los decapitaban y tiraban la cabeza rodando, ¿verdad? Para que cayera por las gradas hasta donde estaban los servidores y servidoras para que ellos pudieran juguetear con la cabeza con sus pies. Y luego ponían la cabeza en un lugar, ¿verdad? O estaca o al lado del altar menor de cada pirámide. Entonces pareciera como un anuncio prácticamente de lo que sabe que va a pasar, ¿verdad? Lo que está diciendo acá. Esto dice mi voz ante el cielo, ante la tierra. El cielo y la tierra estén con ustedes, oh flautas, oh tambores. Danza el varón de en ronda ante la corte y en cada rincón lanza su grito de guerra. Y la nota marginal dice, las águilas y los jaguares rodean al varón de los quiché. Se supone que lo tienden sobre la piedra de los sacrificios para abrirle el pecho mientras todos los presentes bailan en ronda. Esa es una síntesis prácticamente del inicio y desenlace de esta historia, como decimos, dramática de estos dos reyes. Ahora hablemos un poquito de Popol Vuh. Hablemos de Popol Vuh. En la traducción de Allen Christensen, perdón, le llamó el Popol Vuh el libro sagrado de los mayas, la espiritualidad, la espiritualidad de ¿cómo es? De Great Classic, la gran clásica, ¿verdad? Espiritualidad centroamericana, traducida de los textos originales mayas. Eh, el nombre original de la obra ni siquiera es ese, Popol Vuh. ¿Qué significa Popol? Popol significa pueblo, Vuh significa libro, está escrito en lengua quiché, ¿verdad? Es un libro que narra la creación, el origen de la naturaleza, habla de algunos dioses, habla de los hijos de Hunahpu, me refiero a Hunahpu ex Balanqué, habla del enfrentamiento de ellos contra el reino del Xibalbá, que es el inframundo, ¿verdad? Ya les platicaré un poquito sobre ello. Ese libro el consejo o la comunidad. Tema que trata la creación, la civilización y la naturaleza, así de manera sintética. Pero claramente vamos a hablar un poquito de estos personajes. Me refiero a los dos varones, Hunahpu ex Balanqué. Al respecto de ello, una breve narración a manera de síntesis. Se supone que cuando el dios Gukumats y Huracán crean el universo, ¿verdad? El Cajuleo, crean el Cajuleo, han mandado a crear también a los animales y plantas, pero le pedían a los animales que les alabaran y los animales no podían alabarles. Entonces se dijeron a sí mismos, pues vamos a crear a un ser que nos pueda alabar. Entonces la primera generación de humanos, entre comillas, que crearon fueron hechos de barro, igual como narra el Génesis. Y estos hombres de barro carecían del espíritu suficiente para poder alzar la voz y alabarles. Por lo cual los dioses enojados destruyeron aquella obra hecha por sus manos, los hombres de barro, mandando un diluvio, parecido a lo que narra también en Génesis. Mandó un diluvio para acabar con esos hombres que prácticamente para ellos eran hombres perversos o al menos inútiles.
Luego de esta primera creación, hacen una segunda creación del hombre, donde hacen al hombre de madera, como especie de muñecos. Sin embargo, también carecían de espíritu, no podían tener conciencia y dadas esas circunstancias los condenaron a convertirse en los grandes árboles de los grandes bosques. Así que los árboles se supone, según la mitología maya, son los hombres antiguos que han quedado, ¿verdad?, inertes, sin posibilidad de moverse, más que en su crecimiento. Y el tercer tipo, la tercera generación de hombres fue que los dioses tomaron mazorcas de maíz, molieron los granos, hicieron la masa de maíz y de la masa hicieron al hombre. Esa es la tercera generación de hombres. Y estos hombres sí, ¿verdad? Tenían grandes habilidades, grandes poderes. Eran capaces de ver, adivinar el futuro, ver los astros, ver más allá, ver incluso a los mismos dioses. Entonces los dioses tuvieron temor de estos hombres porque dijeron, no vaya a ser que estos hombres coman del árbol de la inmortalidad y se vayan y nos vayan a querer dominar. Entonces mandaron a tapar prácticamente a nubilar, diríamos, la vista del hombre para que no pudiera ver lo suficiente. Es decir, cuando mucho una que otra profecía, pero ya estarían impedidos a tener el pleno conocimiento, al igual que los dioses. Estos hombres, aún con todo lo que les limitaron, quedaron siendo grandes hombres. Como lo llama el Popol Vuh, le llama el gran brujito a los dos hermanos. El brujito le llama y le llama también bueno, a Unapu le llama el gran mago y el brujito le llama a Ixbalanque, tal como aparece en la página 22. Ahí aparece, no sé por qué estoy marcando la página 24. En la página 20, permítame un segundo. Sí, en la página 22. Ahí aparece el mago y brujito, maestro mago y brujito le llaman a estos dos hombres, ¿verdad? Que son Unapu e Ixbalanque. Se supone que son cuatro hermanos que nacieron de un dios, de un hombre, casi dios, llamado Hunhunapú, que es considerado un dios maya. Este Hunhunapú hizo a cuatro hijos, tiene cuatro hijos. A Hunhunapú lo habían prácticamente, ¿cómo se llama? Le habían condenado a su esposa. La convirtieron a la esposa en una especie de árbol de ceibo. Aún así pudo, y de ahí fantasiosamente diríamos, los mayas afirmaban que había tenido relaciones con este árbol, ¿verdad? Es decir, había podido fertilizar a este árbol y de ahí nacieron pues cuatro hermanitos, que son Unapu, Ixbalanque, Hunbats y Huncowen, que son los cuatro dioses prácticamente iniciales que son seres humanos deidificados, por así decirlo. De los cuatro que son, dos de ellos, que son una PUEX Balanque, se van a dedicar a la ciencia, se van a dedicar a la matemática, a la astronomía, al conocimiento del universo, o sea, algo útil, ¿verdad? Mientras que una Humbats y Hunkowen se van a dedicar al ocio, a la música, al arte, ¿verdad? A dibujar. Entonces, por esta razón, a los dioses les dio mayor agrado ver a los hombres dedicados a la ciencia que a los hombres dedicados al arte. Y entonces castigaron a los hombres ociosos, a Humbats y Hunkowen, y los van a convertir en monos, ¿verdad? Son los hermanos nuestros que están viviendo entre los árboles, según los mayas. Eh, una Pugis Balanque, pues se convirtieron en seres muy prodigiosos. Tanto así que tenían habilidades. La habilidad que ellos tenían es que podían matar animales y darles vida nuevamente. Eh, Al darse cuenta de esta situación, ¿verdad? Los señores del inframundo, que se llama Xibalbá, el inframundo, escuchan obviamente a esta civilización de hombres hechos de maíz, poderosos, prodigiosos, que hacen milagros, ¿verdad? Empezaron a intentar entender, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando arriba? Que ellos están obviamente abajo, el inframundo según la cosmogonía maya. Ya veremos un poquito más de esto. Se supone que los hermanitos, una Puex Balanque, se pusieron a jugar el deporte de sus padres, el juego de pelota maya, ¿verdad? El Chag o Tlachtli. Jugándolo, ¿verdad? Hacen ruido sobre la tierra. Los señores de Xibalbá escuchaban aquellos sonidos ensordecedores de la pelota rebotando, entonces les molestaba y querían acabar con estos hermanos. Entonces les mandan a un emisario, que era un grillo, ¿verdad? Un pequeño grillo, para que les informara a ellos, ¿verdad? Que los habían invitado a bajar al inframundo para conocerlos, para jugar la pelota. Y les pidieron que llevaran los implementos de pelota, ¿verdad?
En esta narración, pues dice que el grillo fue tragado por un sapo, el sapo por una culebra, la culebra por un ave, un águila, y el águila llevó, obviamente, el mensaje de los hombres. Eh, los hermanos, ¿verdad? Ingenuamente, logran bajar por los túneles, ¿verdad? Los grandes cenotes y entradas subterráneas para ir al Xibalbá a hablar con los señores de este reino, que son seres representados como calaveras comúnmente. Eh, y obviamente eran trampas, ¿verdad? Les preparan una serie de casas por las cuales que tenían que pasar, algo así como los caballeros del Zodíaco, pero para abajo, pasando por diferentes casas, la casa de los jaguares, la casa de las navajas o los puñales, la casa de los murciélagos, ¿verdad? Y con la esperanza de acabar con ellos. Pero como eran hombres muy habilidosos, muy sabios, no podían hacerle frente a estos jóvenes. Al final, resulta que sí lo logran capturar, ¿verdad? Logran capturar a estos chicos y los van a matar. Los van a matar aventándolos, dice la página 68, el libro de Popol Vuh, específicamente, los señores de Xibalbá los van a meter en una especie de horno o fuego, fogata, de piedras incandescentes o derretidas, algo así como un volcán, me imagino yo. Los metieron y ahí prácticamente mataron a estos hermanos, luego tomaron sus huesos, ¿verdad? Los molieron, los tiraron al agua y dice en la narración, al quinto día aparecieron pues de nuevo. O sea, esta ceniza que tiraron obviamente al agua se convertiría de esta ceniza, aparecieron los mismos hombres convertidos semejantes a dos hombres peces, ¿verdad? Entonces sus rostros fueron vistos por los señores de Xibalbá y no podían creer cómo podían haber sobrevivido a tal situación. Entonces, pero aparecieron ya no como seres divinos, sino como unos seres, dice, se mostraron como hombres pobres, de lastimoso rostro y aspecto, unos lamentables vestidos tenían, sus trajes eran sin adornos. Entonces, vistos por los señores de Xibalbá, hicieron poco, ¿verdad? Esto pasaban bailando con el búho, con la comadreja, el armadillo, el cien pies y los zancos. Hacían muchos prodigios, y entre esos prodigios estaba el matarse y volverse a revivir. Se cortaban la cabeza y se la volvían a poner, y como que no había pasado nada. Los señores de Xibalbá querían poner a prueba si tenían realmente ese poder y le pidieron, ¿verdad? Sacrifiquen a este perro mío, ¿verdad? Y después de esto, que reviva, obviamente, su faz. Y así lo hicieron, ¿verdad? Sacrificaron al perro y lo volvieron a revivir. Esto les dio a ellos la confianza después para pedirle lo siguiente, ¿verdad? Háganos eso a nosotros y después de esto revívanos, piden los señores del Xibalbá, sacrificadnos, ¿verdad? Y revividnos. Entonces, al final, empiezan a agarrar a los principales señores de Xibalbá, del inframundo, y los empiezan a matar uno por uno. Así es como se dijeron los hermanos, ¿verdad? Matémoslos, pero no los revivamos. Eso generó temor en los demás señores de Xibalbá, que ya no se atrevieron a tentar más a los hombres prodigiosos. Así es como dice la narración, pues así fue como fue vencido el gobierno de Xibalbá, solo con los prodigios engendrados y sus metamorfosis, su capacidad de convertirse en otros seres. Eso es lo que narra el Popol Vuh, por lo menos en este librito de la página 71 a la página 74, ¿verdad? Entre lo demás que ya les he narrado un poquito. Em, es interesante. Primero, la similitud con algunos términos de carácter, diríamos, bíblicos. El tema de los hombres hechos de barro, el tema del diluvio, ¿verdad? Se puede notar que hay una idiosincrasia muy parecida, ¿verdad? De tipo religiosa, muy parecida en la convicción respecto al Dios, al Dios principal. Siempre todos los pueblos han tenido dioses principales, como un panteón de dioses, pero casi siempre tienen uno, de todos los dioses hay uno que es el principal de todos. Cada pueblo de Mayense le ha puesto un nombre diferente, ¿verdad? Algunos que le han llamado Kukulcán, otros le han llamado, ¿cómo se llama? Gukumats. Entonces, cada divinidad, a veces incluso hablan de dos divinidades. Uno que es el ser primario y el segundo que sería el ser creador, ¿verdad? Lo que conocía en el mundo mayense sería Gukumats el primario y Huracán sería el secundario, ¿verdad? Como Dios, dos dioses prácticamente participando en la creación de los seres humanos, ¿verdad? Es interesante porque es muy similar de alguna manera y quizás eso le llamó la atención
a los frailes. De hecho, quiero que veamos esta portada del Popol Vuh. Fíjense lo que dice. Miren el título que tenía Popol Vuh antes. Empiezan las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. Traducido de la lengua quiché en la castellana. ¿Para quiénes? Para la más comodidad de los ministros del Santo Evangelio. O sea que el Popol Vuh originalmente fue escrito para los sacerdotes católicos, que son los que van a guardar a través de este padre Francisco Jiménez, que es reverendo padre Francisco Fray Francisco Jiménez, cura doctrinero por el Real Patronato del pueblo de Santo Tomás Coahuila. Conocemos del Popol Vuh gracias a los sacerdotes y su interés, ¿verdad?, en de alguna manera guardar esta historia que les pareció muy interesante. Pero claramente es una compilación de historias de lo que los pueblos contaban, ¿verdad?, escrito en lengua quiché, luego traducida al castellano por este sacerdote, ¿verdad? Fray Francisco Jiménez. Claramente era una manera para comprender la cultura. Y esto de alguna manera revela lo que la gente a veces no sabe en la historia, que es que la iglesia no estuvo destruyendo todo lo que pues se ponía a su paso como cultura. A veces incluso se convirtió en la protectora de esa cultura, porque son ellos los que le piden a los mismos indígenas que escriban los códices en la época colombina, en la época ya de la colonización. Y estas obras van a quedar guardadas primero en Santo Domingo. La de Popol Vuh llegó a Santo Domingo, luego pasará a Guatemala, a la Universidad de San Carlos de Borromeo, y de ahí fue extraída, ¿verdad?, una copia que se la llevó este sacerdote del año, que vivió entre el año 1814 a 1874, que es el mismo que mencionamos anteriormente, Charles Etienne de Brusot de Bourbourg, que es el que va a traducir esta obra al francés y le va a poner el nombre de Popol Vuh, le livre sacré, Elements de l'Antiquité américaine, que es el Popol Vuh, el libro sagrado y los mitos de los antiguos americanos. Entonces, básicamente son los sacerdotes los que llevan esto a Europa, ¿verdad? Y lo que de alguna manera populariza. Eh, Así que hay que tener mucho cuidado con el juicio que a veces se hace de venir a decir que la iglesia vino a erradicarlo todo. No, más bien, hoy sí conocemos del Rabinal Achí, Popol Vuh y Chilam Balam es porque la iglesia guardó todos estos documentos, ¿verdad? Y los popularizó y lo volvió a imprimir. La gente a veces se olvida de que la iglesia tuvo un gran papel como traductora, que sirvió para traducir tanto la lengua como también los escritos mayenses. E incluso, hay que decir que el mismo reino de España se encargaría en gran medida de hacer diccionarios. Los primeros tesauros, ¿verdad?, que trataban de guardar las diferentes lenguas, ¿verdad?, del náhuatl, del quiché, del achí, que son lenguas mayenses, incluso de las lenguas del sur. Entendamos entonces que la participación de la iglesia no es tan negativa del todo. Es decir, claramente hay cosas muy buenas que también la iglesia hizo. Eh, Además de alguna manera, cultivar también el arte en los indígenas, que ya tenían arte, pero les van a enseñar a cantar gregoriano, a cantar en latín, les van a enseñar a tocar instrumentos, ¿verdad?, que venían de Europa, sobre todo en América del Sur, donde comúnmente se desarrolló muchas misiones donde al indígena le educaban en todo esto, ¿verdad? Así que hay que quitarnos un poquito esa idea viral, ¿verdad? De lo que aparece viralmente en Internet. Recuerden que no todo lo viral es verdadero, muchas cosas a veces son fake news, algunas cosas son exageraciones, otras son conjeturas sin fundamento histórico, ¿verdad? De gente que lo único que quiere es atacar a la iglesia, pero que de alguna manera se nota que no han leído estos testimonios y que no comprenden el papel que realmente también la iglesia jugó. Más adelante hablaremos un poquito más del papel de la iglesia durante la colonia. Contenido entonces de Popol Vuh habla de la creación, de la historia de una Pu ex Balanqué, de la creación de los hombres de maíz, de la descripción del origen de las comunidades. Miren que en la imagen ahí aparecen los dos hermanitos que se dedicaron al arte. Ahí están los dos de pie, son una Pu ex Balanqué. La que está allá al fondo es la madre, ¿verdad? La madre de los cuatro varones. Y en la parte de abajo aparecen hincados, convertidos ya con cara de mono, ¿verdad? Los dioses Humbats y Huncowen, ¿verdad? Aparece. Y arriba seguramente es uno de los dos dioses creadores. Probablemente sea Gugumatz, el que está ahí arriba. Eh, Se habla de la espera del amanecer y la permanencia en el Yakawitz. En la lengua mayense, inframundo se podría decir de diferentes maneras. Por lo menos existen dos formas conocidas, la del Yakawitz y la de Xibalbá, que los dos nombres son válidos, aunque en esta versión le llaman Xibalbá, por lo menos, no dice Yakawitz, dice claramente, vieron allá en el Xibalbá los rostros de sus padres, era el inframundo de los muertos,
¿verdad? De los que iban obviamente a acabar ahí. Habla del relato de migraciones, claramente, y la fundación de Cumarcac y el estado de generaciones de algunos de los pueblos importantes mayas. De hecho, también quiero compartir un poquito acerca del Chilam Balán, que ya lo mencionamos. Un elemento curioso del Chilam Balán, específicamente aquí lo tengo marcado. Am, lo primero que tengo que decir es que cualquiera que lea el Chilam Balán puede notar una gran fusión, ¿verdad? Una fusión de la idiosincrasia del indígena más la religiosidad cristiana. Es decir, muchas palabras que dice el profeta, que es el que obviamente comparte estas historias con los ministros del Evangelio, porque es como a veces es como una especie de diálogo donde como que le preguntan, ¿y quiénes son estos? Y ellos responden, Padre, usted lo sabe, ¿verdad? Ya voy a leer un fragmento como un ejemplo de esos. Están hablando prácticamente el Chilam Balán de ese momento, ¿verdad? El profeta de ese momento hablando con los sacerdotes y contándoles cómo es la interpretación del universo para ellos, ¿verdad? Cómo está hecho. Para ellos hay cuatro puntos cardinales, el paguá rojo, el paguá blanco, el paguá negro y el paguá amarillo. Eh, paguá le llaman a cada punto del universo cardinal, que obviamente no estamos hablando de los puntos cardinales de la Tierra, los puntos cardinales del universo entero. Eh, y cada uno tenía un color, rojo la parte del este, blanco la parte del norte, negro la parte del sur y amarillo la parte del oeste. Para ellos habían diferentes, por así decirlo, ángeles, ¿verdad? Es decir, seres espirituales que estaban obviamente puestos en esta situación. Dice claramente, ahí se llevan en suspensión los ángeles, ¿verdad? Del primer cielo. Entonces, incluso ya se mete mucho el tema de la Trinidad cristiana en la narración con Chilam Balam. Pero claramente también hay narraciones que son propias del pueblo de los mayas. Y quiero compartirles un pequeño fragmento. ¿Recuerdan el año 2000? Se hizo muy famoso el año 2000 porque se supone que llegábamos al 13 Bactún, es decir, al final de la 13 Ajau, ¿verdad? Un ciclo mayense. Se terminaba prácticamente el ciclo maya de esos 13 años, por así, 13, no, 13 temporadas, por así decirlo. Y se supone que iba a venir el fin del mundo, ¿verdad? Al terminar el 13 Jau, el 13 Bactún, ¿verdad? Y al marcarse el Catún 3, el último Catún, los últimos 20 días o 20 años de ese 13 Jau, pues se supone que habrían desgracias. ¿De dónde viene esto? Pues viene del Chilam Balam. Del Chilam Balam venía esta narración de lo que pasaría, ¿verdad? Al final del 13 Catún y quiero leer ese fragmento que está en la página 167 de este libro de la editorial Fontana, ¿verdad? Literatura Universal. De hecho, este librito yo lo conseguí, está escrito con el prólogo del doctor en historia y catedrático Frances Cardona. Él es el que recopiló las dos obras y comenta algunas cosas aquí durante el trayecto. Además que colocó algunas imágenes interesantes que están obviamente en las tablillas. ¿Verdad? Como la distribución del mapa norte de Yucatán, mostrando las principales ciudades, ¿verdad? La disposición ¿cómo se llama?, del hombre místico, ¿verdad? Que muestran ahí también, con sus partes, la representación de los que tienen entendimiento, el dibujo de cómo ellos dibujaban a los españoles, ¿verdad? Es muy rica la obra, me refiero a este tipo de grabados que aparece por acá, ¿verdad? Este tipo de dibujos, no sé si se logra ver, vamos a ver aquí, este tipo de dibujitos que aparecen acá son colocados obviamente ya como parte del agregado de la obra. Además de algunos conteos o fechas que aparecen también acá. Aparecen unas cronologías marcando algunas fechas importantes, ¿verdad? Como la serie de los meses, mostrando cuándo comienza el mes Pop, el U, el SIP, el SOD, el SHUL, ¿verdad? Y todos los demás meses que hay, los 13 meses, perdón, 20 meses que hay en el año. Eh, ¿Y qué equivalencia hay con el calendario gregoriano? Por ejemplo, el mes llamado Shul comienza el 24 de octubre, ¿verdad? Que es cuando ovan los peces, cuando los peces dan huevecillos. Entonces, es interesante esta obra por lo rico que trae, ¿verdad? En esa parte. Pero lo que quiero mostrarles, lo que quiero leerles, mejor dicho, es lo del 13 Catún. Dice la narración de este, Chilam Balam. Esta es la cara del Catún del 13 Ajau. Se quebrará el rostro del sol. Supuestamente el sol tendría o alguna mancha
o algo que lo volvería oscuro. Caerá rompiéndose sobre los dioses de ahora, o sea, los hombres poderosos, los dioses del momento. Desaparecerán los gobiernos. 5 días será mordido el sol y será visto. Mordido el sol parecería como que va a haber un eclipse de 5 días. Oscuridad sobre la tierra durante ese tiempo. Esta es la representación del 13 Ahau. Y dice aquí, señal que da Dios es que sucederá que muera el rey de esta tierra. Así también vendrán los antiguos reyes a lidiar o a pelear unos con otros, unos contra otros, cuando vayan a entrar los cristianos a esta tierra. ¿Y por qué menciona a los cristianos? Porque estamos diciendo que las obras de estas mayas fueron escritas durante el periodo de la colonia. O sea, está explicando lo que va a venir, por desgracia, ¿verdad? En ese último tiempo, a partir de lo que está sucediendo con la invasión de los cristianos. Dice, am, cuando vayan a entrar los cristianos a esta tierra, así dará señal nuestro Padre Dios de que vendrán, porque hay discordia, ¿verdad? Porque ha pasado mucho la miseria a los hijos de los hijos. O sea que de generación en generación ha habido desgracia sobre estas tierras. Entonces, después de esta cristianización, no ha surtido efecto lo que realmente debería ser un pueblo cristianizado, sino que ha habido guerra tras guerra, invasión tras invasión. Te dice claramente aquí, nos cristianizaron, pero nos hacen pasar de unos a otros como animales. Es decir, nos andan moviendo de batalla en batalla, nos tratan como que no fuéramos personas. Y Dios está ofendido de los esclavizadores. 1539 años. Supuestamente dice el Chilam Balam que estos eventos van a ocurrir en 1539 años, después de la invasión de los españoles, casi como por el año 3000 se supone, va a haber una desgracia como esta, es lo que ellos han anunciado. Al oriente está la puerta de la casa de don Juan Montejo, el que introdujo el cristianismo en esta tierra de Yucalpetén, Yucatán. Dice al final Chilambalán profeta. Entonces, esto es lo que cuentan, ¿verdad? Después sigue el cántico de los Itzáes, ¿verdad? De los habitantes de Yucatán. Entonces, es una obra muy rica, muy interesante. Quiero también leer otro pequeño fragmento de lo que ellos consideran fue la aparición del universo. En la página 166 dice, sonó la primera palabra de Dios. La primera palabra de Dios. Eso es bien interesante porque toda la cultura de la tierra se cree que siempre es una voz de un Dios el que origina todo. Incluso en la cultura de los musulmanes, ¿verdad? Aunque no crean en Cristo como palabra de Dios, ellos creen que sí es una palabra creadora la que originó el universo. Pues los mayas también lo creían. Dicen que sonó la primera palabra de Dios allí donde no había cielo ni tierra, y se desprendió de su piedra y cayó el segundo tiempo y confesó su divinidad. Y se estremeció toda la inmensidad de lo eterno. A mí me llama la atención esta frase porque también yo de alguna manera siempre he creído que el tiempo es eterno, que en el tiempo, como lo medimos hoy en día, pues es un cálculo que hacemos, pero en realidad para mí el tiempo sería una variable con respecto al espacio y a la materia, un elemento eterno, verdaderamente eterno, porque claramente en la eternidad de los tiempos existe Dios. Y su palabra fue medida de gracia, un rayo de gracia, y se quebró y agujereó la espalda de las montañas. ¿Quién nació cuando bajó? O sea que algo como Dios bajó a la tierra, dice, ¿verdad? Gran Padre, tú lo sabes, le dice el indígena al sacerdote. Nació su primer principio, le dice el indígena, y quebró y barrenó la espalda de las montañas. ¿Quiénes nacieron allí? Le pregunta el sacerdote. ¿Quiénes? Y dice el chilam. Padre, tú lo sabes. Nació el que es tierno en el cielo, le dice el indígena. El que es tierno en el cielo. O sea, un ser divino que es un niño, ¿verdad? Él es el que bajó a la tierra, dice. Según el espíritu de la infancia, gracia, ¿verdad? Hablará cuando llegue la séptima gracia. Sucedió que aquel ángel fue llamado Jerúpite. Seguramente una confusión de la lengua del indígena. Jerúpite debe ser prácticamente Júpiter, ¿verdad? La idea del nombre que daban a los romanos. Algo habrá escuchado de los españoles que él ha querido comunicarles en su propia lengua a quien se están refiriendo por la coincidencia quizá del poder o la magnificencia. Y le fueron dados en el cielo corporales de ojales por el primer papa, ¿verdad? Eso es algo que queda oscuro, no sabemos a qué se referiría el indígena, pero es interesante ver cómo hay una mezcla claramente entre su idiosincrasia de la creación
y lo que realmente es la enseñanza también de la iglesia cristiana. Bueno, hay una riqueza más que decir de este libro, pero no alcanza el tiempo para abordarlo totalmente. Pero yo lo recomiendo que lo lea. No sé cómo están en los demás lugares donde podrán conseguir el libro, pero se lo recomiendo el Popol Vuh y el Chilam Balam, que lo pudieran leer. Es una riqueza cultural tremenda. Prosiguiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Ya habían leído ustedes el Chilam Balam? ¿Habían escuchado hablar de él? ¿O es primera vez? Para mí es primera vez. Primera vez. Es bien, Primera vez, licenciado. es bien interesante porque realmente, si notan en la narración, hay mucho de cristianismo metido en la lengua del indígena. O sea, ya caló, en cierta manera, diría yo un 15 a 30% ya caló el mensaje del Dios trinitario, ¿verdad? Y con esos términos él intenta explicar también su propia convicción. Bien, vamos a quedarnos aquí, vamos al aula virtual para colocar la asistencia final. Qué rápido se fue la hora, realmente. No me imaginaba que se fuera ahí tan rápido la hora, pero bueno. Veamos, veamos. La palabra final, popol. La palabra popol, que significa pueblo. Nos vemos, jóvenes, el día de mañana. Pasen una excelente tarde. Nos vemos, Liz, Nos gracias. vemos. Nos vemos, Lick. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Gracias. Nos vemos. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.